Tengo aquí conmigo 3 switches Cisco listos para ser configurados. En este caso son 3 Catalyst 2960. La idea de este video es ver cuáles son cada una de las partes del switch, ver qué cables se necesitan para configurarlo y cómo hacer una configuración inicial. La idea de este video vino gracias a la pregunta de un suscriptor que nos consultó acerca de switches gestionables. Si sos nuevo en el canal, bienvenido a IT Learning en español. Mi nombre es Kevin Elliott, soy ingeniero en telecomunicaciones y certificado en CCNA. Bien, comencemos. Esto que estamos viendo acá es la parte frontal del switch. Tenemos de este lado indicadores LEDs, los cuales nos permiten saber cuál es el estado del switch y de sus puertos. Aquí tenemos los puertos Ethernet, donde vamos a conectar los cables UTP. En este caso es un switch de 24 puertos. Tenemos 6, 12, 18, 24. Estos puertos son Fast Ethernet, lo cual son de 100 megabits. Y adicionalmente tenemos estos dos que son de 1 gigabit. En la parte de arriba tenemos listo para conectar un SFP y luego conectarlo a una fibra óptica, por ejemplo. Y en la parte de abajo es un puerto de 1 giga, pero que también se le conecta un cable UTP. En cuanto a la parte de los indicadores LED, los cuales nos indican el estado del switch, el primero que tenemos es SEEDS. En este caso nos indica si el switch está conectado a la fuente de poder y si además está funcionando adecuadamente o no. Por ejemplo, el caso de ahora que no tiene ningún tipo de indicador LED significa que el switch no está conectado a la corriente eléctrica. Si está en amarillo, en color amber, significa que está conectado a la corriente eléctrica, pero está funcionando con algún inconveniente. Y si está en verde estable, significa que el switch está funcionando adecuadamente. Luego tenemos RPS, que es para saber si el switch está conectado a una fuente de alimentación secundaria para caso de backup. STAT, Duplex y Speed es para saber el estado del puerto, si está conectado, a qué velocidad y en qué modo. En la parte trasera del switch tenemos el puerto consola, que es al cual nosotros nos vamos a conectar para configurarlo. Esto se puede hacer con diferentes tipos de cable, lo vamos a ver en un momento. Tenemos la parte del ventilador, por el cual el switch se ventila y no levanta tanta temperatura. Y por último tenemos dos entradas de alimentación, una para corriente continua y otra para corriente alterna, es decir que vamos a utilizar esta para conectarnos al enchufe de la pared, por ejemplo. También podemos ver que en la parte trasera tenemos algunas etiquetas que son interesantes. Por ejemplo, acá podemos ver el modelo específico del switch, el cual nos dice que es un C2960 de 24 puertos, y además podemos ver el serial number de este equipo. Este dato es muy importante para cuando nosotros, por ejemplo, queremos verificar si el switch sigue teniendo soporte o no de Cisco. ¿Qué cables son los que necesitamos para conectarnos al switch y configurarlo? Primeramente necesitamos el cable para la alimentación a la corriente eléctrica. Este es un cable normal, es el mismo que utilizamos para cuando vamos a conectar nuestra PC, y del otro lado la entrada al toma corrientes de la pared. Luego el siguiente cable que necesitamos es con el cual nos vamos a conectar al puerto consola del switch. Este es un cable especial, como dije, hay diferentes cables los cuales nos sirven. El más común se llama rollover cable, que es muy parecido, o sea, físicamente, viéndolo de afuera, es igual al cable Ethernet que normalmente nosotros conocemos, al cable UTP, pero la diferencia es cómo están conectados los pines en los extremos. Rollover significa que está conectado exactamente opuesto un extremo al otro extremo. Por eso, nunca hay que conectar, y eso recordarlo, nunca hay que conectar un cable UTP normal que nosotros utilizamos, el famoso cable de red, al consola y a la computadora. Necesitamos un cable especial para configurar los switch. Ese es un tipo de cable que podemos utilizar, y otro que lo hace a la tarea mucho más sencilla es este, en el cual de un lado sí tenemos el RJ45, pero del otro lado tenemos USB. Para que esto funcione, acá dentro hay un chip que se llama FTDI, el cual nos permite de que un lado
tengamos USB y del otro lado tengamos RJ45. Y además necesitaríamos los cables de red para conectarlos a los diferentes puertos que nosotros tenemos en el switch y en el otro extremo hacia una computadora o el equipo que queramos que se conecte a la red. Bien, siguiente paso. Vamos a encender uno de los switches. Lo primero que tenemos que hacer es enchufarlo en la parte trasera y en el otro extremo enchufarlo hacia la corriente eléctrica. Una vez que hayamos hecho esto, el equipo empezará a andar automáticamente y empezará a parpadear la luz de sistema. Esto quiere decir que el equipo se está inicializando. Además, veremos que el ventilador ya comenzó a funcionar. El siguiente paso es conectar nuestro cable consola a la entrada trasera que dice consola. El otro extremo, conectarlo a la PC. Hay diferentes software para podernos comunicar con los switches. El más conocido y el más recomendado, además de que es gratuito, se llama PuTTY. Para descargarlo simplemente vamos a putty.org y en la página vamos a donde dice Download PuTTY. Una vez abierta la página, aquí podremos ver la última versión la cual podemos instalar. Tenemos que saber si nuestra PC es de arquitectura 6432, en mi caso es 64, entonces lo descargo aquí. Una vez terminada la descarga, abrimos el instalador y procedemos a instalarlo. ¿Cómo saber a qué puerto de nuestra computadora está conectado el switch? Lo que debemos hacer es clic derecho en donde dice inicio y vamos a administrador de dispositivos. Una vez ahí nos vamos a la sección de puertos COM y vemos en cuál está conectado. En este caso es el que dice COM3. Lo sé identificar por la descripción que tiene. En este caso que dice que es USB serial. En el caso de que salga un cartel de advertencia o un signo de admiración o te sale que no se reconoce el dispositivo, voy a estar haciendo un video sobre este tema y cómo solucionarlo. Quédate tranquilo porque es muy sencillo, simplemente hay que descargar un software y se soluciona. Entonces, ya sabemos que está conectado al puerto COM3, nos vamos a PuTTY y nos vamos a conectar mediante serial. La velocidad la dejamos por defecto, que es 9600, y le indicamos a qué puerto estaba. Recordemos que estaba en el COM3, ponemos COM3 y le damos a Open. Se nos va a abrir esta pestaña en la cual si nosotros presionamos Enter, vemos que ya estamos conectados al switch. Si damos varias veces Enter, vemos que nos responde a los comandos que nosotros le indicamos. Por ejemplo, uno de los comandos que le puedo tirar es Enable para obtener acceso a administrador y a partir de ahí todos los comandos que yo le quiera tirar. Por ejemplo, si quiero ver qué interfaces tiene este equipo, pongo Show Interface Description, doy Enter y ahí veo todas las interfaces que tiene. Como vimos son 24 fase Ethernet más 2 que son de 1 GB, estas dos interfaces. En los siguientes videos vamos a ver todos los comandos que le podemos indicar, cómo configurar todos los protocolos, todo desde cero. Así que te recomiendo que te suscribas a este canal y vas a recibir toda la información sobre este contenido.